Gracias al Señor por un día más estar en este lugar precioso que Dios nos ha concedido. Cada día decimos esto y es la verdad, que Dios nos ha permitido poder reunirnos y estar aquí, mientras tanto que Él llega por su iglesia a buscarnos para llevarnos y estar allá con Él. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque estamos dentro de su plan, de su propósito y de su voluntad, para que nosotros podamos gozarnos y deleitarnos en su presencia como cuerpo, como iglesia. Gracias a Dios. Denle un aplauso fuerte en esta mañana al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estaremos en esta mañana llegando a muchos lugares, que no es este lugar, sino otros lugares por el mundo, pues vamos a estar transmitiendo en vivo. Gloria al Señor. Y por eso le damos gracias al Señor por poder presentarnos y llevar este mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos directamente a la palabra, hermanos, y sean bienvenidos todos y sean bien recibidos todos los que están allá en sus hogares también. Gloria a Dios. Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, en esta mañana pues estaremos llevando la revelación de la palabra del Señor y manifestando a todos el trabajo que Dios ha puesto en nuestro corazón para llevar, para efectuar, para encaminar, para enseñar, para mostrar, para dar a cada uno de aquellos que se han dispuesto a escuchar de parte de Dios esta bendición del consejo de la palabra del Señor. Y el trabajo nuestro ha sido por muchos años, pero Dios ha enfatizado en nosotros el amor número uno. Porque si una persona no tiene amor, no tiene a Dios. Si una persona no sabe amar, no ha conocido a Dios. El amor es la columna vertebral de la doctrina de la gracia de Dios. Es decir, la muestra de la salvación de Dios en una persona es el amor que esa persona tiene. La salvación se deja ver a través del amor mostrado, pues Cristo es el Salvador y Él vino a mostrarnos su amor. Así comienza la cosa. Pero Cristo vino también a dividir el viejo pacto del nuevo pacto. Jesucristo es la división del pacto viejo y el nuevo pacto. Jesucristo es la división de la ley y de la gracia. Él es quien establece esto nuevo para que nosotros pudiéramos vivir descansados, pudiéramos vivir nosotros confiados en que ya Él, Cristo, hizo el trabajo por nosotros para darnos la salvación que nosotros necesitamos, el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados cometidos en el pasado quedan completamente sin validez delante de Dios. Quedamos sin culpa delante de Dios una vez que Dios envió a Jesucristo para que Cristo enseñara que Él venía a pagar por nosotros para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios a través del sacrificio que Jesucristo estaba haciendo en la cruz. La sangre que Cristo derramó sirvió para limpiarlo a usted de sus culpas, de sus pecados, de sus manchas, de sus errores, de sus faltas para con Dios que le mantenían condenado por desobediente. Usted se convierte en obediente una vez que usted cree que Jesucristo es el Salvador que Dios trajo a este mundo para que Él pagara por sus culpas y que usted con solo creer en Él es perdonado. Esto es lo que es la salvación por la fe. Al que cree, esto le es muy posible y efectivo. La doctrina de la gracia de Dios nos enseña a nosotros el perdón por medio de la fe. Gloria a Dios. La ley en el pacto anterior lo que hacía era enseñarle al hombre a tratar de obedecer a Dios para poder ser justificado o perdonado delante de Dios. Cosa, dice Dios, que nadie pudo lograr en el pacto anterior. Por eso vino Cristo. Y Cristo se hizo cargo de nuestro problema, de nuestra situación. Él muere en la cruz y cuando está muriendo en la cruz le dice al Padre: Padre, consumado es, la obra que me diste está terminada. Yo pagué por tu iglesia.
Pues la Biblia nos enseña que de tal manera nos ha amado Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que sea salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se recibe por la fe. No se puede descubrir cómo es esto. No se puede constatar cómo es esto. Solamente, dice el Señor, cree, porque al que cree, esto le es posible. Gloria al Señor. Queremos en esta mañana hablar respecto a eso pasado, a eso de la ley, y respecto a este presente que estamos viviendo nosotros ahora, que es la gracia de Dios. Pero la ley fue traída por Dios para que el hombre se diera cuenta lo culpable que es delante de Dios. Y que aunque trate de agradar a Dios por medio de lo que la ley enseña que hay que hacer para hacerlo, cada día se condena más. Ahora, no debemos nosotros estar sometidos bajo la ley para buscar a Dios, porque nunca podremos alcanzarlo. La ley no conduce a Dios a nadie, sino que la ley le enseña a la persona lo mal que está delante de Dios. Y en esta mañana usted lo va a ver con palabras de la Biblia. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Si nosotros vivimos en esta tierra, no debemos de buscar a Dios por esa ley que Dios mandó para que el pueblo fuera justificado. No debemos. Entonces vamos a vivir sin ley si nosotros no tratamos de cumplir por medio de lo que Dios ha mandado, de hacer las cosas, de cumplir con Dios, de tratar de ayudarnos a nosotros un poco para llegar a estar bien con el Señor. Y el Señor no. Entonces viviremos sin ley, porque si no estamos bajo la ley, si el mundo no está bajo la ley, el mundo está viviendo sin ley, está sin ley. Pues la ley no vale la pena seguirla, puede decir una persona. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que esto es algo que se debe de aprender poco a poco, se debe de estudiar, se debe de aplicar a nuestra renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para ir dándonos cuenta cuál es el plan, el propósito que Dios nos ha traído por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted vive sin ley, si usted no obedece la ley, usted va a ser condenado el día que usted muera. O sea, el día del juicio usted será condenado. Si usted vive sin esa ley, si usted anda sin la ley, usted será condenado. Si usted vive sin ley, usted será condenado. Y si usted vive bajo la ley, usted será condenado porque nunca podrá cumplirla. Entonces la pregunta para nosotros, la iglesia, ¿cuál es entonces el plan? El plan es el que en esta mañana quiero traerles, gloria al Señor, a través de la palabra del Señor. Romanos capítulo 2 y versículo 1. Gloria a Dios. Romanos 2, 1. Vamos a ver lo que la palabra en esta mañana nos enseña. Y quiero leer esto, hermanos, hasta el versículo número 12. A mí me gusta leer la Biblia. Del 1 al 12, en el capítulo 2 de Romanos dice: por lo cual eres, hablándole Dios al hombre nacido del Padre y de la Madre, al hombre natural. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a otro, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, es decir, al evangelio de la gracia de Dios. Tribulación y angustia, dice el 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos serán juzgados igual. El 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Escuchó eso, hermanos? Todos los que sin ley han vivido y han pecado, sin ley serán condenados. Sin ley perecerán. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados y condenados. No dice condenados, pero yo digo condenados. ¿Por qué yo digo condenados? Porque la ley no salva a nadie. La ley vino para enseñarle al hombre lo condenado que está por sus acciones, ya que para poder librarse de esta condenación tendría que cumplir la ley al pie de la letra, que eso lo hizo Jesucristo por usted, para que usted y yo no seamos condenados. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice el versículo. Aquí dice, el que sin ley ha pecado, que dice sin ley será condenado. Y los que bajo la ley han pecado, igual. Entonces, ¿qué hacemos? Si me quedo, me matan. Y si me corro, me matan. ¿Para dónde cogemos nosotros en esta posición ante Dios? No hay justicia, justificación, perdón para nadie. Gloria a Dios. Algo, comentaba con un hermano y le decía, algo tiene que haber en medio de eso, de estar sin ley o estar bajo la ley. Y ese alguien precisamente es lo de en medio. Porque Cristo vino a la tierra bajo el viejo pacto y vino a establecerse y anular ese pacto viejo para colocar un pacto nuevo. Pero antes de establecer el pacto nuevo, vino a hacer una diferencia entre el pacto viejo. En medio partió la historia, Jesucristo. Por eso es que los años dejan de contarse para atrás y comienzan a contarse desde el momento en que Cristo aparece en la tierra para partir la historia. Años de allá y años de aquí, aquello viejo y esto nuevo. Entonces Jesucristo establece algo en medio de esto y después derrama su sangre para fijar un pacto ya realizado. Gloria a Dios. Pero en medio queda el sacrificio ese cometido por Él en la cruz del Calvario. En medio queda esa sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y después comienza la historia hasta donde estamos ahora, al 2000, ¿cuánto, hermano? 2019, ¿no? Gloria a Dios. Pero entonces en medio hay algo que es el que nosotros debemos conocer. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 19, mire lo que dice. Romanos 3, 19. Pero sabemos, oiga esto, hermano, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros sabemos que cuando hemos sido hechos salvos, nosotros sabemos que cuando hemos sido hechos nosotros justos delante de Dios, nosotros sabemos que cuando nosotros estamos lavados y santificados con la sangre de Jesucristo, somos parte del nuevo pacto, ¿sí o no? Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ya no estamos bajo la ley, sino que hemos sido salvos por gracia. La gracia de Dios es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestras culpas aquí en la tierra y borrar todos nuestros pecados. Entonces, la ley no puede hacer este trabajo. Por eso es que tuvo que venir Cristo. Este sacrificio en el centro de la historia está para nosotros y después establece lo que queda ya a la derecha, que es el pacto nuevo, el pacto futuro que había de venir, que Dios había prometido. Entonces Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que está escrito allá en la ley, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio
de Dios. Ahí no hay quien pueda decirle a Dios: Señor, yo hice esto, Señor, yo hice esto otro, Señor, yo fui buena persona, Señor, yo ayuné, Señor, yo di limosna, Señor, yo regalé hasta mi casa. Nadie, dice el Señor, puede aparecerse con algo de justicia ante Él, porque no va a lograr nada. Volvemos a leerlo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Gloria a Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, dice el siguiente versículo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. O sea, por más que trató de cumplir esta ley, el hombre, por más que trató de ser tan bueno delante de los hombres y delante de Dios, no le sirvió para nada. Como dijimos nosotros, vivió bajo la ley, tratando de cumplir la ley. Por la ley será juzgado y condenado. ¿Por qué? Tienes que volver al centro, en medio, a ver qué es lo que hay que Dios quiere decirnos a nosotros. Lo que quiere decirnos el Señor a nosotros es: no vivas sin ley. Y lo que quiere decirnos a nosotros es: no vivas bajo la ley. O sea, tienes que encontrar aquello que es necesario para ti, para que haya perdón en tu vida. Porque dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Toda persona que esté bajo la ley, o tratando de cumplir la ley, tratando de cumplir con Dios, que yo tengo que ayunar, que yo tengo que participar de la Santa Cena. Todas estas cosas son de la ley, porque eran órdenes del pacto viejo. Que yo tengo que dar el diezmo de todo lo que gano. Todas estas son órdenes del pacto viejo bajo la ley. Si usted trata de cumplir ante Dios con los principios o los puntos de la ley, usted está bajo condenación. ¿Cómo hacemos? Bueno, escuchar a Cristo, el consejo de Cristo, y no hacer nada. La iglesia no está mandada a hacer nada. La iglesia está mandada a creer. El justo por las obras vivirá. ¿Cómo es que dice, hermanos? La ley es de obra, la gracia es de fe, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo escribe: el justo, aquel que tiene a Cristo, aquel que ha sido perdonado, por la fe vivirá. Hermanos, ¿qué cosa es fe? Fe es creer. Pero hermanos, solo por creer nada más yo voy a estar bien delante de Dios. Precisamente eso es lo que a usted a lo mejor le cuesta, porque usted está acostumbrado a tratar de cumplir con Dios haciendo cosas, algo que a Dios no le agrada, sino que lo que a Dios le agrada es que usted crea que Cristo pagó por su culpa, por sus pecados en la cruz del Calvario. Porque creyendo entonces es que nosotros recibimos la justificación, el perdón de nuestras culpas. Ahora dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted siempre sabrá que es un pecador. En cambio, yo dejé de saber que soy un pecador. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me dice que Él quitó mis pecados. Cuando Cristo venía para comenzar su ministerio, estaba Juan el Bautista predicando y bautizando, el bautismo del agua que pertenece al pacto viejo. Escuche esto, que aquí vamos a recibir muchas revelaciones en nuestra iglesia, porque nosotros estamos parados en la verdad que está escrita en la Biblia. Entonces dice Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta que yo siempre he hecho y le hago a los pastores que me escuchan: hermanos, si Dios quita el pecado de una persona, ¿cuántos pecados le quedan a esa persona? Si yo tengo, siempre digo, un billete de a 100 que me cuesta tenerlo a veces. Si yo tengo un billete de a 100 y viene alguien y me lo quita, ¿cuánto me queda? A ver, hermanos, todos tenemos que haber estudiado matemática algún día, ¿no? Pues Dios nos enseña a nosotros en lo natural. Si yo tengo $100 en mi bolsa y viene alguien con su arte de robar,
y lo logra sacar con un clip. No sé cómo hacen los ladrones, pero me saca los $100 y se lo lleva. ¿Cuántos dólares me quedan? Si Cristo es el Cordero de Dios que quita su pecado, ¿cuántos pecados le quedan? Gloria a Dios. Aleluya. Eso es la grandiosa palabra de la gracia de Dios, que le cuesta tanto al mundo creer, porque no se lo enseñan, no se lo predican, porque a los pastores no les conviene, a muchos no les conviene, porque le conviene a las personas en las congregaciones ensuciarle la conciencia a las personas para sacarles dinero. Como aquí no hay interés de eso, hablamos con claridad. Gloria a Dios. Ahora, esa ley, nosotros no debemos ni de tratar de ver qué es lo que en realidad dice que Dios quiere que hagamos, porque Dios no quiere que nosotros hagamos nada de lo que está bajo la ley. Gloria al Señor. Ahora mire, el Romanos capítulo número 3, estamos trabajando con el libro de Romanos. Vamos a seguir ahí mismo. En el 21 dice, vamos a leer del 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley que no da la justicia, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Hermano, vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es tener fe en Jesucristo? ¿Cómo consigo la justicia? Acuérdense, la justicia en una corte. ¿Cómo se consigue? Cuando el juez juzga. Hay gente que van ¿cómo se llaman esos que van que están ahí para condenar o salvar a una persona? El juzgado, no, sí, el jurado, perdón, el jurado. Gloria a Dios. Esa persona se está acusando de culpable delante del juez. El jurado va a decidir qué hacer con él. Después de que el jurado vota y habla con el juez da un golpe y dice inocente, aunque sea culpable. Y eso ha pasado muchas veces. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el juez consideró algo, vio en esa persona que a él le provocó tener misericordia con esta persona y lo saca libre. Y una vez que él firma la sentencia de libertad para esta persona, no hay quien pueda condenar a esa persona, porque ya pasó por un juicio. Gloria al Señor. Aquí habla de eso. En el 21 dice, pero ahora aparte de la ley, aparte de lo que condena, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo soy culpable delante de Dios. Las cosas malas que yo he hecho en mi vida han sido terribles, pero Cristo me ha llamado y me ha dicho, yo te perdono si crees en mí. Y yo dije, yo quiero creer en Jesucristo. Y yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Necesito ese perdón para yo no ser condenado el día que yo muera en el infierno. Yo quiero que Dios me perdone. Yo quiero que Dios me cambie la vida a mí. Yo quiero que Dios me haga una persona diferente, distinta a lo que yo siempre he sido. Sé que no he sido buen ejemplo delante de los demás ni delante de Dios, pero Él me está enseñando que existe un perdón, que Él otorga una justicia aunque yo no la merezca. Pero me está diciendo que si yo tengo fe en Él, que si yo creo que Él pagó por mí, Él puede obrar esta justicia en mi vida y dejarme libre de culpa. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Escuche esto, si usted sucede de que cuando muera usted no tiene este perdón, esta justicia de Dios, es porque usted no creyó en Él. Pero aquí está hablando para todos aquellos que en Él creen. Él tiene esta justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros estamos separados del perdón de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Estamos destituidos. Destituidos significa que un día estuvimos con el Señor, pero a causa del pecado el Señor nos echó fuera. A través del acto que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva.
Y ahí quedamos destituidos nosotros, pero ahora Dios mandó a Jesucristo para restituirnos a nosotros en el lugar, instituirnos de nuevo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, usted no tiene que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Solamente tengo que creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo no hago esto que le estoy diciendo que debo hacer, la ley a mí me condena. Porque me mantengo sin la ley, pero me mantengo separado de la ley. Y la ley condena al que está separado de la ley, pero la ley condena a aquel que trate de cumplirla también. Al aceptar a Cristo en mi corazón, estoy yendo al centro, al sacrificio realizado por Cristo en la sangre derramada. Entonces no tengo que ver ni con esta ley, ni estoy sin ley tampoco. Gloria a Dios, porque ahora estoy bajo la cobertura de aquel que cumplió la ley por mí. La ley no tiene que ver nada absolutamente conmigo ahora. Por eso dice, siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia. Al estar en la gracia de Dios, yo ya no tengo peligro porque fui cubierto, fui acogido por la gracia de Dios, que es lo que Dios hizo en la persona de Jesús para darnos a nosotros esa cobertura que nosotros necesitábamos. No sé si esto a las personas puede venirle como una gran noticia de parte de Dios, porque hay personas que a esto no le hacen caso. Está bien, pero nosotros no podemos predicar otra cosa. No podemos decirle a las personas que usted tiene que tratar de cumplir con Dios porque usted no puede. Le estoy mintiendo. Como dicen en mi pueblo, estamos embarcando a las personas en un barco que lleva a la destrucción. Entonces dice el 25, el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, bueno, Él nos redime del lugar de donde nosotros estábamos, donde nosotros nos hemos mantenido en el lugar de la perdición. Redimir es arrancar. Cristo nos arranca por la fe que hemos depositado en Él y nos coloca a estar bajo su protección. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre derramada para manifestar su justicia a causa de haber pasado, escuche esto importante, por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque a usted lo que le condena son los pecados pasados. Porque una vez dirán las personas, hermano, pero nosotros seguimos siendo pecadores. Al decir que nosotros seguimos siendo pecadores, mostramos una ignorancia en cuanto a la gran verdad que Dios ha escrito en su palabra. Gloria a Dios. Porque una vez que usted recibe a Cristo, la Biblia nos enseña a nosotros que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Biblia nos enseña a nosotros por medio de aquel hombre que Dios escogió, el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Si nosotros agregamos a la existencia a la persona de Jesucristo viviendo en mi pecado, estamos cometiendo un grave error. Gloria a Dios. Pues nosotros ahora vivimos no por nuestra vida, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, se convierte la vida de Jesucristo en nuestra persona. Esto es lo que es la gracia del Señor, el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea Cristo, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, usted está justificado por creer en Jesucristo. Eso es la enseñanza del nuevo pacto. Eso es lo que es la gracia de Dios. La Biblia enseña a través de sus escritos que la gracia de Dios significa darle a alguien algo que esa persona no merece. Cuando es por gracia, usted no espera. Es algo espontáneo. Jesucristo entregó su vida para darnos a nosotros la existencia suya, su salvación. Él resucitó.
Él nos llevó con Él a la tumba a nosotros y resucitamos juntamente con Él para tener una vida nueva, la vida de Jesús. Por eso es que usted mira tanto esta transformación en cada uno de aquellos que verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Tiene que ser transformado, tiene que haber una vida nueva, pues la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. Que las personas que antes conocieron de mí, que supieron quién era yo antes de Cristo, hoy cuando me miren, hoy cuando me miran y hoy cuando me aprecian, miran completamente algo diferente. De eso es que estamos hablando en esta mañana. Gloria al Señor. La transformación, el poder de la vida de Jesucristo en una persona. Por eso dice el 26, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues, dice Pablo, esta jactancia? Porque muchas personas pueden jactarse. Yo cumplo con Dios, yo estoy trabajando en la iglesia, yo estoy, mire que yo me sudo, yo estoy temprano en la iglesia. Nada de eso a usted le sirve para salvarse. Nada de lo que yo hago, estar temprano aquí siempre, me sirve para salvarme, sino que esto me sirve para darle testimonio a usted de que yo le estoy creyendo a Cristo y obedeciendo. De que yo soy una persona responsable en cuanto a la responsabilidad que Dios me ha dado a mí. De que yo siento la presencia de Dios en mí y siento el juicio de Dios en mí. Aquel juicio que me decretó a mí libre de culpa y de pecado. Siento que mi conciencia está correcta. Siento que mi corazón anda en línea con Dios. Y por eso yo trato siempre de hacer lo que Dios quiere de la forma que Él quiere que yo lo haga. No es mío, es un poder de Dios dentro de mi persona que me lleva a hacer esto porque he creído. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo bajo la instrucción de la palabra. Eso es tener fe. Cuando uno lee la palabra y dice que está creyendo en la palabra pero no hace la palabra, dice el Señor que esa persona se engaña a sí mismo. Y además dice del Señor que esa persona es mentirosa. Así que nosotros tenemos el derecho y la autoridad de Dios para saber nosotros mismos, para juzgarnos a nosotros mismos si estamos correctos ante la instrucción que Dios nos ha dado. Si no estoy bajo la gracia de Dios, estoy sin ley y estoy bajo la ley. Ahora, si yo estoy sin ley en esta tierra y si yo muero sin ley, escuchamos, voy a ser condenado. Ahora, si yo estoy bajo la ley y tratando de cumplir la ley, voy a ser condenado y el infierno es el lugar que a mí me espera al final. Y esto no es una cosa de venir y predicar y tratar de meter en miedo a personas. No, esta es una realidad de Dios que Jesucristo mismo vino a enseñar. Porque mire lo que dice el último versículo, el 27. ¿Dónde está pues la jactancia de alguna persona que trate de hacer esto para agradar a Dios, para cumplir con Dios, de ayudar a Dios y de orar mucho cuando me sienta mal delante de Dios? Eso no le sirve para salvación. La oración es para que usted venga y hable con el que le salvó. Y si no oro, siempre estoy salvo. Por orar nadie se salva. Por hacer buenas obras nadie se salva. Gloria a Dios. El único que puede salvarse es aquel que cree que lo que Jesucristo hizo, lo hizo por él en la cruz del Calvario, y que Cristo pagó por todas sus culpas, por sus pecados, y que la sangre que derramó Jesucristo me ha limpiado a mí por completo de todo pecado y de toda maldad. Ahora, ¿cuándo yo voy a mostrar que estoy creyendo yo en esto? Cuando yo obedezca lo que él dice. Porque el justo por la fe vive. ¿Qué cosa es fe? Creer lo que Dios dice. Dios lo dijo, yo lo creo. Y para probar que yo lo creo, entonces yo lo hago. Cuando yo lo hago, entonces usted se da cuenta que yo soy un hombre de fe. Si no, estoy ahí orillado, tratando de en la ley y tratando de sin ley, porque la ley condena. Yo estoy bajo la gracia, pero de mentira, de este lado, sin ley, sin gracia y bajo la ley. Ahora, si yo muero y muero bajo la ley, voy a ser condenado. Y si yo muero y muero sin ley, voy a ser condenado. Ahora mire usted lo que dice el 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida.
ante Dios, nadie puede venir y decirle nada ni presentarle nada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, ya dijimos que la ley de las obras no salvan a nadie, porque el justo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, no por obras, porque este es de la ley, para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley escondida. Entonces la fe, ¿qué dijo, hermano? ¿Dónde está pues esta jactancia? Queda excluida, dice el apóstol Pablo. Eso no sirve. ¿Por cuál ley entonces? Porque debe haber una ley por la cual nosotros, los cristianos, nos salvamos. Ahora dice aquí, ¿cuál es la ley esa por la cual nosotros debemos de salvarnos? ¿Cuál es la ley que nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, debe atender? ¿Cuál es la ley que nosotros debemos de usar? ¿Cuál es la ley que nosotros debemos obedecer? ¿Habrá una ley que nosotros tenemos que obedecer? Oiga lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces yo estoy en fe. Quiere decir que yo estoy sometido bajo una ley. La ley me mantiene a mí en obediencia a la fe, porque la ley me guía a mí a hacer lo que es correcto delante de Dios. Escúcheme. Si usted vive sin ley aquí en Miami, la próxima semana lo voy a ver preso. Si usted camina por ahí pasándose los semáforos, mañana o por la noche lo voy a ver preso. Gloria a Dios. Si usted va y compra droga y se pone en la esquina con un botecito eso de cocaína ahí delante y pasa un policía, yo lo voy a ver preso. Si usted con una pistola se puso a disparar y mató a 2, yo lo voy a ver preso, porque a usted no le importa la ley. Si dice la persona, ¿qué ley ni qué nada? Gloria a Dios. Ahora, aquel que viola la ley aquí en la tierra, el Señor por eso fue que permitió que hubieran las cárceles y hubieran los castigos. Hay personas que son sometidos a una exclusión de vida por una eternidad. ¿Sí? Porque le dan 30, tiene 60 años la persona, le dan 37 más 80 y después cadena perpetua. ¿Pero qué cosa es eso? Digo yo. Esto es tan loco los jueces eso. No, dice, es la ley. La ley manda eso y eso es lo que hay que ponerle a la persona. Y después de muerto, toda la vida muerta, condenado. No entiendo yo eso, pero son las leyes. El libro de Romanos capítulo número 12 y 13 habla de estas cosas, que tengamos temor de las autoridades terrenales, porque ellos no en vano ejecutan la ley y llevan el arma puesta. Y yo decía, y estoy, hermano, usted no cumple, usted no anda bajo la ley. Yo lo veo que usted no trata de cumplir con Dios, con lo que la ley dice. No, le digo yo, porque yo no estoy bajo la ley. Porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Dice la persona. Ok, entonces usted vive ¿cómo? Sin ley. Claro que yo vivo sin ley. Ignorante el pobrecito yo. Yo vivo sin ley. Gloria al Señor. Yo le decía, yo vivo sin ley. ¿Por qué? Porque la ley condena. Yo no voy a estar sujeto a la ley para ser condenado el día que yo muera. Entonces yo me hago de este lado de aquí sin ley. Pero ¿cómo es que dice usted? No, porque yo no estoy bajo la ley, sino que yo estoy bajo la gracia. Entonces me pongo en el centro, que es donde la persona se salva. Pero entonces en mi mente yo no tengo ni que obedecer a Dios aquí en esto, ni tengo que estar tan rígidamente, ¿me entiende? Andando yo con temor delante de Dios, porque ya Cristo me salvó, ya Cristo me ha lavado. Habéis sido lavado, santificado y purificado y justificado, reconciliado con Dios. Ya Dios te dio la vida eterna. Ya el día que tú mueras, Cristo viene a buscar la iglesia y el Señor te levanta así. Perfecto. Y todo eso, hermano, es cierto. Pero hace falta algo. Hace falta algo. Gloria a Dios.
que esto que yo estoy creyendo sea una realidad en mi vida. Gloria al Señor. Y aquí dice que nosotros no estamos tratando de agradar a Dios o de comprarle a Dios la salvación por medio de obras. Eso queda excluido. Pero dice que Él a nosotros nos ha salvado y justificado. ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Es decir, que nosotros no vamos a vivir de aquí en adelante, que fuimos salvos, sin ley. O sea que yo más nunca vuelvo a decir de que yo estoy sin ley. Cuando a mí me pregunten, hermano, ¿usted está bajo la ley? Claro. Qué horrible sería si yo vivo sin ley. Gloria a Dios. Como decía, usted ha visto a niños en los hogares que se levantan sin ley de los padres. Hacen lo que quieren y cuando llegan a ser grandes, ya usted ve lo que les pasa. ¿Me entiende? Porque fueron criados sin ley. Gloria al Señor. La ley lo que hace es que ordena a la persona. Ahora, la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Seguimos en Romanos capítulo número 8. Versículo número 1. Ahora pues, oiga qué lindo esto, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay nada. Una vez que usted ha recibido a Cristo en su corazón, una vez que usted le ha entregado al Señor su voluntad, una vez que usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, no existe ni existirá nada que pueda a usted traerlo después a condenación. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay. No existe una forma de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que dice, ¿no? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa es andar conforme a la carne? Apartado de Dios. Viviendo por mi voluntad, viviendo por mis deseos, viviendo por mis pensamientos, viviendo por lo que yo pienso, creo o me imagino que eso debe de ser así. Sin instrucción ni guianza legal de Dios en mi vida. No había nada que me guiara a mí, porque yo estaba excluido de estas cosas. Pero ahora Cristo me trajo y me metió en su ley a través de la fe. Gloria a Dios, porque mire lo que sigue diciendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa es andar conforme al Espíritu? Conforme al propósito, el deseo, conforme al poder, conforme a lo que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la guianza del Espíritu, por medio del consejo del Espíritu de Dios, por medio de la cobertura del Espíritu de Dios, por medio de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas para llevarnos a las cosas correctas. Para estas personas no hay ninguna condenación. Ahora, no es tratar de luchar para lograr hacer esta cosa, es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Para ellos no hay ninguna condenación. Sigue diciendo el 2, porque la ley, oiga, esta es su ley y esta es mi ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Había una ley que era la ley de Moisés. Todos nosotros sabemos la ley del viejo pacto, donde Dios obligaba al hombre a cumplir con el diezmo y todas las cosas que tenía, que la mujer no se podía poner pantalón, que el hombre no podía, bueno, muchas cosas. No podían comer carne el sábado, no podían comer muchas cosas que habían antes. Tenían que ayunar cada no sé cuánto tiempo, muchas cosas que habían antes. Que esas cosas no ayudan para nada, porque eso no es poder para usted. Para usted no es poder lo que no tenía que hacer. Para usted es poder lo que Cristo dice que usted tiene que hacer y procurar hacerlo. Eso sí es poder. Entonces dice, porque la ley, dice Pablo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oiga lo que hace la ley del Espíritu de vida. Dice, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, a mí me sostiene una ley. Hay una ley establecida en mi vida, que es la ley de la fe. Ya lo vimos anteriormente.
Ahora, esta ley de la fe está en el Espíritu de Dios que está en mi corazón. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo, hermano? ¿Dónde está Cristo? Está en su persona. Pues ya no vive usted más, vive Cristo en usted. Cristo está ahí con cada uno de nosotros. Él ha venido a vivir a nosotros. Y esa ley, ese espíritu está en nosotros. Eso es lo que nos guía y nos lleva y nos enseña a aquellos que hemos creído. No espere que ver a alguien haciendo todo lo que Dios quiere si esta persona no ha recibido a Cristo. No puede, de ninguna manera. Pues la fe no es para todos. La fe no es para todos. La Biblia dice, el apóstol Pablo enseñó que la fe no es de todos, Filipenses. Pero hay personas que sí hemos creído en Cristo y nos dejamos llevar porque formamos un temor causado por el amor. En el amor no hay temor o miedo, porque hay dos tipos de temores: temor a Dios, que es respeto, y miedo, gloria a Dios, a lo que Dios le puede hacer a una persona. Porque hay personas que tienen miedo, por eso tiemblan en el momento de la enfermedad. Por eso tiembla cuando viene la prueba y la aflicción, y por eso se echan atrás, porque tienen miedo por las amenazas del diablo en sus vidas. Pero yo no tengo miedo, gloria a Dios. Yo ayer volví otra vez con mi esposa para el hospital, porque le reaccionó algo la operación y volvieron a llevar para el hospital. Y le dije a mi esposa, tranquilita, porque estaba muy mala cosa, tenía los dedos tiesos y los pies y todo eso. Lo cuento como testimonio. Yo dije que aquí no es venir a hablar de uno, sino que estoy hablando de lo que causa este poder del Espíritu de vida, que es autoridad y poder en la persona, sabiduría en la persona, fe en la persona. Yo le dije a mi esposa, vamos para el hospital, tranquila. Ayer en la mañana, muy de mañanita, de vuelta para el hospital. Pasó todo el día, en la noche me quedé durmiendo con ella. Hoy en la mañana me dio permiso ella de venir aquí a la iglesia. Y me dijo, vete, porque allá eres más necesario que aquí. Y le dije yo, tranquila, que todo va a estar bien. Tú te vuelves conmigo para la casa y aquí no hay enfermedad ni mal que pueda hacerte daño, porque yo no quiero. Pues yo no, al creer yo no quiero. El Señor dice que lo que usted cree, lo que usted espera, eso le vendrá. ¿Cuánto han leído ese versículo? Que lo que el hombre espera, lo que el hombre habla, lo que el hombre dice, la lengua, la palabra tiene poder de Dios cuando nosotros la sabemos usar. Entonces, ¿a qué temer si nosotros estamos autorizados para llevar a cabo una ley de poder y de autoridad aquí en la tierra, en la cual nosotros estamos metidos y somos parte de ella? ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando habla de la muerte, está hablando de la condenación eterna, de la muerte eterna. Pues estoy librado. ¿De qué dice ahí, hermanos? De la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, que condena a todos los hombres. ¿Y de qué más estoy librado? De la ley del pecado. Estoy librado del pecado. Y yo estoy libre del pecado. ¿Qué puede hacer el pecado conmigo? Gloria a Dios. Si yo tengo a Cristo en mi vida, ¿cómo puede entrar el pecado a mi vida y tocar la vida de Jesús? Si Jesús no puede ser contaminado. Esto es lo que yo creo. Esto es el poder que yo tengo. Esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me mantiene en esta actitud delante de Dios. Por eso usted me va a ver aquí siempre, me va a ver en lo que se haga siempre, a menos que haya alguna situación donde yo tenga que con mi familia ir a algún lugar o algo, pero allá esporádicamente. Que no sea esa mi forma o mi sistema de hacer esto cuando yo quiera, cuando se me venga en gana, porque estoy enseñando una irresponsabilidad, una falta de respeto, y estoy mostrando que no soy buen testimonio para la congregación. Todo eso me ha enseñado Dios a mí. Gloria al Señor. Dice Dios, si vas a hacer, sé. Si vas a hacerlo, hazlo. Si no, estás. ¿Se acuerdan ustedes? El libro de Santiago dice como las ondas del mar arrastrada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquellos, dice el Señor, que sean así, de esta manera, que vivan sin ley y bajo la ley. Ahora, yo no vivo ni sin ley ni bajo la ley, sino que vivo bajo la ley del Espíritu de vida, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 20. Primera de Corintios 9, 20. Qué linda que es la palabra, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Primera de Corintios 9, 20. Oiga las expresiones que nos deben de enseñar a nosotros de parte del apóstol Pablo, traída por el Espíritu Santo a su corazón. Me he hecho, dice Pablo, a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, hablando de la ley de Moisés. Porque Pablo ya estaba en la gracia y Pablo ya estaba bajo la ley de Cristo. Usted no puede vivir bajo dos leyes. Gloria al Señor. Me he hecho sujeto a la ley, no estando aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley y traerlos a la ley de Cristo, traerlos a la salvación. El 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. Acuérdense que el que está sin ley va a ser condenado, y el que está sujeto a la ley también. Por eso Pablo los quiere sacar de allá para traerlos a la ley del Cristo, al centro, a la ley de Cristo, a la gracia de Dios. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Gloria a Dios. Es que eso estaban bajo la ley y por eso es que lo obligan, y por eso es que usted mira que estas personas en sus iglesias son tan cumplidos y tratan de estar tempranos y están antes y cumplen con todo. No le han pedido nada cuando ellos ya están adelante, tratando de que, porque ellos están temerosos bajo la ley, porque la ley eso es lo que produce en la persona. Pero yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la gracia y yo por eso hago lo que quiero. Ese Dios está sin ley. Está sin ley, porque la ley de Cristo es ley. La ley del Espíritu de vida es ley en nosotros. Y ley significa algo que hay que obedecer, que hay que hacer. A las leyes están hechas para estar sujetos a ellas, ¿sí o no? Para esto es que son las leyes, para obedecerlas. Porque si no obedecemos la ley, las leyes que hay nos van a castigar. Que yo no hago taxes ni hago nada. Te agarran. Te agarran. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te agarran. Mira, no puedes irte otra vez de nuevo para los Estados Unidos, porque mira que tuviste el problema aquel y puede que aparezca algo ahí en la aduana. Cuando te pasa, no, pero yo tengo la visa. Sí, tienes la visa, pero recuerda, ya que te pudiste venir, para no te vuelvas a ir para los Estados Unidos. La persona viene, entra al aeropuerto y cuando, hermano, a veces pensamos nosotros que somos más inteligentes que los que hacen las leyes. Los que hacen las leyes son los que saben manejarlas. Y se lo dejaron salir para probarlo. A ver, el hombre volvió a entrar y cuando lo agarraron, le ponen la esposa y le dice: usted en tal y tal y tal y tal fecha cometió tal cosa y le dijimos que usted no podía volver a entrar aquí. Y ahora está aquí, lo agarran y lo meten preso por tantos años. 20 años, después 80 años más y después cadena perpetua. Gloria a Dios. No podemos nosotros tratar de burlar las leyes. Y hay una ley en la cual nosotros, los cristianos, debemos estar. A mí se me ha sido ordenado. El apóstol Pablo nos enseñó a nosotros que debemos de ser obedientes a las leyes. Hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Acuérdese, me ha librado de la ley del Moisés, del pecado y de la muerte eterna. ¿Para qué? Para Él agarrarme a mí, tomarme a mí, conducirme a mí y enseñarme qué es lo que yo debo hacer en obediencia a Él, por la voluntad de Él, ya que no tengo ningún estorbo que me detenga para poder, si es que verdaderamente estoy libre de estar sin ley o de estar bajo la ley, ahora sometido a la ley de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, la ley del Espíritu de vida. Entonces Dios me quiso poner ahí para usarme a mí. Es el propósito que la ley me enseña a mí, que yo debo de ir, que yo debo de hacer, lo que yo debo de hablar.
No venir a hablar ocurrencia, no venir o hacer ocurrencia o hacer algo, o tratar de llevar como pastor la iglesia con mi carácter. No, con mi imperio, no. Tratar de cobrar dinero por predicar la palabra, no, dice el Señor, no. El Señor dice en su palabra que aquel que por amor ha recibido, por gracia recibió, por gracia también debe de dar. No estar usando cosas en este púlpito para engañar a las personas, sino hablar la verdad. Por eso es que soy recompensado por Dios. Siempre he sido recompensado por Dios y seré recompensado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estoy violando la ley. Si comienzo a violar la ley, voy a tener problemas, hermano. Yo por eso le pedí a Dios: Señor, ayúdame para que yo pueda pagar mis taxes en este país, para que yo pueda tener mi licencia en este país. Dice el Señor: es que está el falto de sabiduría, pídale a Dios. Aquel que necesita algo, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pidiendo, dice, hazlo bien, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos obedeciendo a Cristo. Si nos sometemos a obedecer a Cristo, nosotros a estar viendo a ver qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo lo primero que quiero es que no dejes de congregarte. A partir de este día, ven a todos los servicios. Ay, Señor, pero es que eso es complicado. No puedes, dice el Señor, no puedes. Ya me dijiste que no puedes. Y si no puedes hacer lo que yo quiero, no puedes tener lo que yo quiero. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos todas las cosas en abundancia. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Pero dice el Señor: si no puedes hacer lo que yo quiero, no puedes tener lo que yo quiero, porque como te lo doy, si no vienes. Pero aquel que viene a Cristo recibe de Cristo todo lo que Cristo ha preparado para él. Por eso usted va a ver personas que siempre van a estar con esta actitud de gozo, de paz y de alegría en sus vidas. Último versículo, Santiago, capítulo número 1. Santiago 1, gloria al Señor. Santiago está antes de Pedro, hermano, ¿no? O después de Pedro. Antes de Pedro. Capítulo número 1. Encontré mi Biblia, hermanos. Bendito sea Dios. Por eso me mira tan contento en esta mañana. Aleluya. Santiago 1:23. Mire lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Lo malo está en olvidar. Gloria a Dios. Si yo me voy para mi casa y llego a mi casa y entro en mi cuarto y no salgo de ese cuarto más, y me quedo ese cuarto toda la noche, y al día siguiente lo que yo hice aquí, yo lo estaré, hermano, recordando. ¿Sabe por qué? Porque no tengo otra cosa más que, no se me viene a la memoria otra cosa más que vi, escuché o hice. Voy a estarme acordando de esto último, viendo los rostros de mis hermanos y pensando en esto último que hicimos aquí. Y no se me puede olvidar todo lo que aquí se habló, o cómo vi a las personas, lo que entendí de parte de Dios de las personas, lo que pude descubrir de parte de Dios. Todo esto está quedando aquí grabado en el espíritu, en la mente y en el corazón de la persona. Pero me fui para mi casa y me encerré en mi cuarto y no volví a salir. Y le dije a mi gente: no me saquen, que quiero estar aquí 3 días. ¿Sabe qué va a hacer? Que todo esto va a estar vivo en mí por todo este tiempo. Pero si yo me voy para mi casa y después de que salgo de aquí, de lo que hemos escuchado aquí, y nos vamos para una fiesta, para una pachanga, nos vamos después para la playa, y hay un DJ ahí con una música de con aquello revolcándose, y comenzamos a ver muchas cosas. 2 que se fajaron por allá, otros que estaban por allá, una patada que le dio una bola y le dio en la cabeza a una persona, todo eso, y llegó la policía y nos vamos para la casa. Y yo le pregunto después, cuando llegue usted a su casa: hermano, ¿de qué se habló hoy en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un lugar de acumulación. Voy a abrir un Facebook
Y abre la página. Y el primero que le manda un mensaje es el pastorcito. Mi hermano, bendiciones, ¿cómo está usted? Que el Señor le bendiga. Tengo este versículo que hacía, wow, qué lindo el versículo este. Después a la semana, el hermano parece que le publicó que tenía Facebook a toda persona y 300 mensajes le habían mandado. Y le digo, hermano, recuerda aquel versículo, déjeme buscarlo. Y comienza a buscar y a buscar. Es tanto lo que le ha entrado de información a esa máquina que no logró encontrar el mensaje que yo le mandé. ¿No es así, hermano especialista? ¿Verdad que sí? Es así. Dependiendo a cuál es lo más apreciado para usted de información que usted estime en su mente y en su corazón, que usted tendrá. Por eso es que el Señor dice que Él quiere que nosotros tengamos prioridad para las cosas del Señor. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. No tenemos por qué buscar las añadiduras, sino que tenemos que buscar la prioridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Santiago en el 23, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Usted ve? Las cosas se olvidan. Y hay cosas que a usted no le conviene olvidar. Dice el profeta cuando escribe en los proverbios o en Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y todo lo que pasa siempre es del Señor. Yo me levanté hoy en el hospital, estaba dormido. Ahí todo, usted sabe cómo duerme en esa silla uno. 3 sábanas encima. Gloria a Dios, hasta me tomó una foto mi hijo con un suéter de mi esposa, que me lo puse porque ella se lo quitó. Y entonces me despierto ahí, y en cuanto me despierto, solo me despierto y aparece Dios. Oh, bendito sea Dios, gracias Señor. Le digo, ¿estás bien, verdad? Sí. Ya, le digo, me voy para allá, porque tengo que estar en la iglesia, ¿ok? Sí, hijo, vete para allá. Le digo, todo va a estar bien. El Señor está aquí con nosotros, cuyo pensamiento en ti persevera. Que lo primero que usted piense sea en Dios. Cuando usted va a hacer un negocio, piense en Dios. Cuando usted piense en Dios, usted no tratará de hacer un negocio malo, ni maltratar a nadie, ni de robarle a nadie. Porque Dios está presente. Y donde Dios está presente hay justicia y hay amor. Ahora, Dios va a hacer que usted tenga esa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Entonces eso es en la mañana, a mediodía, por la tarde, el lunes, el martes y el miércoles aquí. No el miércoles acordarme, ay, hermano, se me olvidó que hoy iba a predicar yo y voy rápido a ver qué. Dice Dios, no, así no, hijo, eso no te va a servir. Porque cosas improvisadas con Dios no funcionan. Con Dios funciona un sistema de vida constante, estando con Él todo el tiempo. Por eso dice, tú quieres todo el tiempo la paz de Dios. Debes estar permanentemente integrado en una comunicación especial con Él. Completa paz, no la paz temporal. Por eso Cristo, cuando se iba, dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Gloria al Señor. Así de que en esta mañana dice más el que mira atentamente en la perfecta ley. Oiga, hermano, hay una perfecta ley. El que mire en la perfecta ley, la de la libertad, hay una ley de la libertad. Sí, las personas que son libres en Cristo Jesús tienen una ley perfecta en ellos que no puede contaminarse. En esa ley perfecta es que estoy yo. Ahí no hay defectos ni hay errores. Ahí no hay contaminación ni hay nada. Y no hay quien pueda violar ahí ni hacer nada en contra mía, porque la ley esa es perfecta y anula cualquier efecto que quiera venir a nosotros. Acuérdese, por medio de esta ley usted puede deshacer las obras de cualquier ley. Escúcheme esto en esta mañana, que esto es bien serio. Por medio de la ley perfecta, usted puede, estas leyes imperfectas que hay aquí en la tierra, anular cualquier situación. Acuérdese que al que cree,
Al que está en esta ley es el que cree, y al que cree, todo le es posible. Usted puede con esta perfecta ley, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida que está en nosotros, anular cualquier efecto de cualquier ley establecida en esta tierra. La ley prohibía que nadie podía entrar y comer de la proposición del pan cuando se le proponía ese pan en el altar al Señor. Pero había un hombre que tenía un corazón para Dios, que si no andaba con cosas. Se llamaba el rey David. Y los guardias del rey David le dijeron: no, estamos muriendo de hambre, David. Dice: pues vamos a entrar al templo. David, al templo no. ¿Qué templo no qué? Le dice David. Vamos a entrar al templo, ahí hay pan en abundancia, proposición para el Señor. Y cuando entraron en el altar le dijo David: coman, y miren, para que ustedes coman. Agarró pan David y comenzó a comer pan y vino. Coman, le dijo. La Biblia enseña, el propio Jesucristo habló de esto, que David violó esa ley. Y si, ¿qué pasó? Dijo Cristo. Nada, búsquenlo en la Biblia, el pan y David. Ahí en las cosas que se descubren ahí, pan, David, pan. Y usted va a ver que David entró y comió del pan de la proposición. Y Jesucristo preguntó: ¿y qué pasó? Nada. ¿Sabe por qué? Porque David tenía un corazón recto delante de Dios. Si usted tiene un corazón recto delante de Dios, lo que usted haga o pida aquí en la tierra, Dios se lo va a conceder. Dele un aplauso a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La forma en que